Hola, ahora vamos a ver un ejemplo de movimiento vertical, una aplicación que un poquito tiene sus detalles y por lo tanto queremos analizarla bien despacio para que la puedan entender. Entonces vamos a suponer este caso que estamos viendo. Tenemos un determinado globo y que el globo va ascendiendo, porque por supuesto por el aire caliente el mecanismo no es importante, pero va subiendo con una cierta velocidad. Y esa velocidad nos dicen que es 30 metros por segundo en un momento determinado. Y lleva una carga amarrada que es de 200 kilogramos. La masa no va a ser importante, pero lleva esa carga y entonces en un momento determinado se corta esa carga cuando va a esa velocidad. Entonces, bueno, nos piden que describamos el movimiento de la carga y por último que con qué velocidad golpea el suelo la carga si inicialmente se encontraba a 50 metros de altura. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es describir ese movimiento. Entonces, nosotros para eso vamos a suponer que elegimos el eje de coordenadas, como siempre hemos dicho, con un eje vertical, con la dirección positiva, el eje Y hacia arriba, o sea, alejándose de la Tierra. La gravedad en este caso va a ser negativa. Entonces, una vez que soltamos la caja, por supuesto, la única fuerza que va a actuar sobre esa caja va a ser la fuerza de gravedad y por lo tanto va a estar sometida a la aceleración de la gravedad. Ahora el punto es, bueno, ¿qué movimiento es el que describe esa caja? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ahí es importante. Pero hay una pregunta que yo quisiera que respondamos primero y que es crucial y que en muchas ocasiones tiende a confundir. ¿Cuál es la velocidad inicial de la carga? Justo en el momento en que se corta, en t igual 0. Piensen un segundito, pero recuerden que la caja está originalmente amarrada al globo, el globo completo se está moviendo con una velocidad y corto justo en ese momento. Entonces, contrario a lo que muchos puedan pensar, a veces se equivocan, la velocidad inicial de la carga es exactamente igual a la velocidad inicial que tenía el globo. Esa es la velocidad inicial de la carga. ¿Por qué? Porque va con el globo y lo suelto. Para que ustedes entiendan esto un poquito, piensen en la siguiente situación, que es un poco más de sentido común, de más que ustedes han vivido. O sea, imagínense que van en un tren o en un auto que está en movimiento. Vamos a suponer que no va tan rápido, que va más o menos a una cierta velocidad. Y ustedes como que se dejan caer. ¿Con qué velocidad caen? Entonces, por lógica, por supuesto que caen con la velocidad con la que va el móvil en el que usted va. Si van en el tren que sea. Por lo tanto, pues, obvio que si a más rapidez que vaya el tren, mayor posibilidad de que ustedes sufran o que va a ser. Entonces, retornando a la pregunta, la velocidad es de 30 metros por segundo y va, por supuesto, hacia arriba. Por lo tanto, lo que va a hacer la carga es, si yo lo fuera a dibujar un poco, vamos a hacerlo quizás un poquito aquí separado porque no nos dio el espacio, ella parte desde cierto punto y lo que va a hacer es, sigue con una cierta velocidad inicial porque es como si tuviera una velocidad inicial hacia arriba, va a subir una cierta cantidad y después va a caer. Eso es lo que va a hacer la caja. Es como equivalente a que si yo lo hubiera lanzado hacia arriba, ¿ok? Porque va con este globo y al yo cortarlo, lo único que está haciendo es liberándolo, pero va con esa velocidad inicial. Entonces, pensemos ahora, o ya sabemos que tenemos una cierta posición inicial, que es una cierta altura, vamos a llamarle h minúscula, vamos a llamarle h minúscula a la altura inicial que nos dicen que estaba la caja, que era como de 50 metros. Después esto va a subir a una cierta altura h, ¿no? Como les decía, perdón, a partir de aquí empieza a subir y cae. Esto era más o menos como el movimiento que teníamos, que estábamos describiendo. ¿Cómo es la aceleración? Bueno, la aceleración ya sabemos que en este sistema de referencia siempre es igual a menos g, ese es el gráfico de aceleración. Y bueno, de aquí nos queda que la velocidad en i todo el tiempo sabemos que es v sub 0 menos g por t, esa es la velocidad que se obtiene de, digamos, cómo es el comportamiento de la velocidad. Y el otro que tenemos es, bueno, cómo es el gráfico de velocidad versus tiempo. Como ya dijimos que la velocidad inicial es igual a un cierto valor v0, entonces el gráfico va a ser una línea recta a partir de ese v0 y que tiene una pendiente negativa y por lo tanto va a ser algo como esto, ¿no? Entonces ese es el gráfico que me describe y ahí tenemos ya más o menos
caracterizado lo que necesitamos para resolver el problema. Ahora vamos a entrar en los detalles de exactamente qué es cada cosa. Entonces, bueno, ahí tenemos pongamos de nuevo este H pequeñita y el H mayúscula, y este es el movimiento. Entonces, ese es el gráfico que tenemos, y la pregunta que tenemos ahora es, bueno, ¿hasta qué altura sube la caja esta con respecto al punto inicial? Aquí estamos despreciando todo roce con el aire y demás. Entonces, bueno, esa altura, ¿quién es en el gráfico? Bueno, esa altura es esta área que tenemos acá. O sea, si teníamos en este grafiquito, siempre lo tengo que estar dibujando, el H es los 50 metros iniciales que teníamos, el H mayúscula hasta dónde sube con respecto a ese H pequeñito, ¿no? Vamos a ponerle, sí, vamos a hacerlo de otra manera porque para no confundirnos, vamos a llamarle H a esta altura, ¿no? O sea, en realidad la altura máxima que alcanza sería ese H más el H mayúscula. Entonces, esta área aquí es H. Entonces, es la altura que sube con respecto a ese punto. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa altura? Recuerden que este V0 es igual a 30 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enseñar ahora, podemos calcular de dos maneras ese H. Entonces, calculémoslo primero, gráficamente, ese H, ¿quién era? Aprendimos que era el área esa que está debajo de la curva. ¿Y esa área quién es? Tenemos un lado, tenemos un triángulo ahí, y vamos a suponer que este tiempo le llamamos T1, por ejemplo. Entonces, esa área va a ser el área de ese triángulo, que va a ser V0 por T1 sobre 2. Ese es el área de ese triángulo. Ahora, nosotros sabemos quién es V0, pero no sabemos quién es T1. Pero eso es lo que podemos calcular ahora, y les voy a decir cómo lo podemos calcular, y de dos maneras diferentes. La primera manera va a ser matemática. Vamos a hacerlo matemático para que es algo novedoso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Primero les voy a poner aquí como una suerte de este triangulito para que lo vean. Y ustedes aprendieron en la unidad relacionada con vectores y con trigonometría, que si yo tengo un ángulo aquí determinado, ¿no? Entonces la tangente de ese ángulo, ¿quién es? Bueno, es el cateto opuesto. Vamos a llamarle, este cateto opuesto sería V0 entre el cateto adyacente, que sería este T. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo sería V0 sobre T. Pero esa tangente del ángulo es la pendiente de esta recta que va bajando, que ya vimos que era V0 menos G por T. Por lo tanto, si yo calculo la pendiente de esa recta, es precisamente G, porque es la que va bajando este gráfico que tenemos aquí, esta línea aquí, que sabemos que la describimos por esta ecuación. Por lo tanto, G aquí es el valor de esa pendiente, que es igual a la tangente. O sea, si yo calculo la tangente de un ángulo que forma esta curva aquí, la tangente de ese ángulo es precisamente G. Por lo tanto, la primera manera yo voy a encontrar que ese G, que es la pendiente, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería T1. Vamos a ponerle T1, que fue que le llamamos. Por lo tanto, de aquí me sale que T1 es rápidamente V0 sobre G. Y eso es matemáticamente. Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera es un poco, digamos, utilizando la expresión que conocemos de la velocidad, porque la velocidad sabemos que es en todo momento V, la velocidad en I va a ser V0 menos G por T. Pero entonces, ¿cuánto vale la velocidad en el punto máximo? En el punto máximo, la partícula, la caja en este caso, se detiene, y por lo tanto, esta expresión que está aquí la puedo escribir como que 0 es igual a V sub 0 menos G por T. Voy a poner T1 porque entonces sería el tiempo a que llegamos a la altura máxima. Y de aquí obtenemos también rápidamente que este T1 es V sub 0 sobre G, por supuesto. Entonces, las dos maneras son válidas, una utilizando la expresión y lo otro es un poco más matemático, pero se los quise hacer de esa manera para que entendieran cómo la matemática también nos puede ayudar, o cómo nos puede entender de alguna manera esta relación entre funciones y la forma que estamos viendo. Por lo tanto, como ya sabemos quién es T1, sustituimos en la expresión esta
y obtenemos que esa altura es simplemente b sub 0 al cuadrado sobre 2g, ¿no? Vamos a poner nos faltó el 2. B sub 0 cuadrado sobre 2g. Y eso nos da que b sub 0 era 30. Vamos a usar g igual 10. Y por lo tanto aquí vamos a tener 30 cuadrados 900. Entre 20, eso nos da 45 metros. Por lo tanto, esa es la altura a la que sube la caja. O sea, este H que está aquí, este segmento que está aquí es 45 metros. Entonces tenía aquí 50 metros y por lo tanto la altura máxima que alcanza con respecto al suelo, al piso, es de 95 metros. ¿Ok? Eso es, digamos, lo que tenemos. Ya tenemos que este H que está aquí es 45. Pongamos de nuevo esto acá. Aquí tenemos 50 y aquí vamos a tener ahora 95, porque sabemos que este tramito aquí vale 45. Entonces ahora, veamos una pregunta que podemos responder. Ahora, gráficamente ya vimos que este T1 era el tiempo que llega a la altura máxima. Después, y por supuesto, el área a la izquierda significa todo está aumentando en altura, ¿no? Y llegamos hasta los 95. Pero a partir de ahí empezamos a caer. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a disminuir la posición. O sea, siempre que el área sea negativa, significa que está disminuyendo la posición. O sea, con respecto a esos 95 que tenemos en este punto de T1, empieza a disminuir la posición. Por lo tanto, esta área que sea negativa va a disminuir esa posición. Entonces vamos a suponer que el punto donde cae es este que está acá. O sea, esta va a ser como mi velocidad final. Ojo, recuerden que yo voy a tener, y lo voy a poner de otro colorcito aquí después, yo voy a tener un área que es exactamente igual a esa que subimos, que sería 45, que es el área que él sube y regresa a la posición final y después vuelve a caer, ¿ok? Esa la voy a tener. Pero no me interesa por ahora mucho porque yo lo que quiero es ver todo el recorrido. Pero por lo pronto voy a mantener este color. Toda esta área de aquí, ¿qué significa? Toda esa área aquí tiene que ser. Esa área tiene que ser. Todo esto tiene que ser igual a 95 o bueno, menos 95 si lo consideramos negativo, pero pensándolo en términos de altura serían 95 metros lo que tiene que tener, o sea, esa área tiene que ser igual a 95. Olvídense del signo, el valor absoluto tiene que ser igual a 95 porque es lo que llega hasta esa posición final. Por supuesto, yo no conozco este tiempo 2 que le voy a llamar, ni tampoco conozco esta velocidad final, pero ¿qué es lo que sí conozco de aquí? Bueno, conozco esta área y conozco la pendiente también, que es G. Entonces, yo puedo decir ya fácilmente qué distancia total recorre. Bueno, recorre los 45 iniciales, ¿no? Y después los 95 que, o sea, la distancia total que recorre sería 45, serían 45 metros más los 95 desde la altura máxima y eso nos me da 140 metros. O sea, todo lo que recorre la caja serían 140 metros. ¿Ok? Entonces, veamos ahora cuál es la velocidad final con la que cae al suelo. Ya les había dicho que este tramo que está aquí era 45 y yo voy a poner esto, vamos a poner acá, vamos a alargar esto un poquito. Y esta va a ser mi velocidad final. Y esto le dije que esta área tiene que ser igual a 95. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más o menos un procedimiento similar al que vimos en el primer caso, ¿no? En el primer caso vimos que esta área, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser la velocidad final, ¿no? Vamos a suponer que este T2 que está aquí hay un T1. Este T2 en realidad es este intervalo, ¿no? El tramito no T2 valor absoluto desde 0, sino le voy a llamar T2 al tiempo que hay aquí, ¿no? A partir de T1. Entonces esa área va a ser ese T2 por la velocidad final entre 2, lo mismo que habíamos visto ahorita. Esa área ya sé que vale 95, pero aquí lo que necesito saber es la velocidad final. Y de igual manera tengo la otra ecuación que teníamos inicialmente, donde yo parto
desde de que la tangente de este ángulo, ¿quién es? Bueno, la tangente de este ángulo, que no es más que esto, va a ser G, va a ser el cateto opuesto, que es la velocidad final entre T2. Eso es lo que sabíamos. Por lo tanto, voy a sustituir, ya sé que T2 entonces va a ser V final sobre G, y por lo tanto, de igual manera voy a encontrar que el área, esa que son los 95 metros, va a ser la velocidad final al cuadrado sobre 2G. Y entonces esto vale los 95 metros. Entonces, por lo tanto, de aquí obtengo que esa velocidad final va a ser la raíz de 2 por 10, que es la gravedad, por 95. ¿Ok? Entonces eso ya, digamos que, déjeme revisar cuánto es que me dio esa raíz, porque la podemos calcular y esa raíz nos da 43,6 metros por segundo. Y ahí ya tenemos la velocidad final con que cae la caja al suelo, ¿no? Es una velocidad, tienen que multiplicar por 3,6 para que tengan una idea de la velocidad en kilómetros por hora. Es como aproximadamente casi 150 kilómetros por hora, más o menos. Ustedes lo pueden precisar. Entonces ya tenemos la velocidad. Si queremos, entonces incluso podemos calcular este T2, porque este T2 no es más que esa velocidad entre la gravedad, por lo tanto el T2 lo puedo calcular, el T1 también lo podía calcular inicialmente, puedo saber el tiempo de vuelo completo, o sea, puedo extraer ya prácticamente toda la información que teníamos ahí, ¿no? Y entonces digamos que ya tenemos por lo menos toda la información que estábamos buscando. O sea, si quieren por completitud, este T2 entonces sería 4,36 segundos. El T1, que era V0 sobre G, ¿no? T1 era V0 sobre G. Lo teníamos del primero de aquí. Por lo tanto, el T1 sería, el V0 era 30, por lo tanto teníamos 3 segundos. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense todo el tiempo que está de vuelo, serían los 3 segundos más estos 4,36, serían 7,36 segundos todo el tiempo de vuelo. No nos los pedían, pero lo podemos encontrar. Entonces, bueno, con eso tenemos resuelto el problema. Ahora, yo les traía además una forma alternativa, que es, digamos, una forma clásica de hacer esto, y es a partir de las ecuaciones. Y digamos que también se puede hacer, es relativamente sencillo, un poquito más matemático, pero se puede resolver, y se llega, por supuesto, a la misma solución. Entonces, les explico cómo lo hacen. Bueno, tienen que tener en cuenta que esta ecuación que estamos viendo es válida para cualquier movimiento vertical, y por lo tanto la voy a aplicar a este problema con las condiciones iniciales que tenemos. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, que inicialmente estábamos a una altura de 50 metros y que se lanza un objeto con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Y después me interesa saber, por ejemplo, porque con esto yo no puedo, por ejemplo, partamos de punto. Lo que queríamos saber era la velocidad final, pero para conocer la velocidad final yo necesito este tiempo que me demora en regresar, y ese tiempo no lo tengo, no es un dato, tengo que calcularlo. Para calcular el tiempo debo utilizar entonces esta expresión. Entonces esta es una ecuación de segundo grado o segundo orden que no es difícil de resolver. Entonces veamos cuáles serían las condiciones. La posición final que nos interesa, ¿no?, es cuando llega al suelo. En este caso, I va a ser igual a 0, o sea, va a ser la posición final. El I0 es la posición inicial, que serían los 50 metros. V0, ya dijimos que era los 30 metros por segundo, y eso nos lleva a una ecuación que sería 0 es igual a 50 más V sub 0 más 30 por T menos un medio de G es 10, por lo tanto escribimos esto como menos 5 T cuadrado. Entonces aquí tenemos una ecuación de segundo orden. Bueno, aquí podemos simplificar el 5 yo creo, y lo podemos escribir de esta otra manera: T cuadrado menos 6T menos 10, ¿no?, igual 0. Entonces esta es una ecuación de segundo orden que va a tener dos soluciones, un T1 y un T2. Vamos a llamarle TA y TB, para no confundirlo con los anteriores. Por cierto, cuando yo resuelva esto voy a tener un valor que es negativo. Ese valor tenemos que, digamos, desecharlo, ¿no?, porque no es
no es válido. Entonces, y vamos a tener otro que es el que habíamos encontrado hace un rato, que si ustedes pueden comprobar que les va a dar 7.35 segundos. Entonces, con ese valor de 7.35 segundos, lo sustituyo en esta ocasión y voy a obtener que la velocidad final va a ser 30 menos 10 por este 7.35. Esto es 30 menos 73, que es 40 menos 43,5. Por supuesto que da negativo porque la velocidad final es hacia abajo, ¿no? Nosotros no lo habíamos puesto de esa manera, pero siendo bien riguroso desde el punto de vista de vector, la velocidad es hacia abajo y por lo tanto es negativa. Por lo tanto, las dos maneras son válidas. Esta es un poco, digamos, más matemática desde el punto de vista de aplicar estas ecuaciones, es válida igual. Y la otra es un poco más intuitiva. A mí personalmente me gusta la otra porque te obliga a pensar y tienes todo momento control de la situación, ¿no? Pero ambas son válidas. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Véanlo bien, con calma y espero que entiendan todo. Así que bueno, cuídense, chao, nos vemos.